De nuevo, en tierras cántabras, hoy recorremos la ruta del Cubilón. ¡Arrancamos! Nuestra ruta de hoy comienza en el pueblo cántabro de Ruenes, un pueblo súper bonito. Pasado el pueblo, a la derecha, cruzando el riachuelo, tenemos el aparcamiento. Aparcamos el vehículo sin molestar a la gente del lugar y la ruta perfectamente señalizada con el cartelón de inicio arranca desde aquí. Menudo día nos espera. ¡Vamos! Sendero común por el que venimos desde que dejamos el vehículo y llegamos hasta este pequeño cruce, 1 kilómetro aproximadamente. Nosotros nos vamos a ir por la izquierda, vamos a dar la vuelta al bosque y bajamos por este lado y compartimos el kilómetro, igual que vinimos. Venga, vamos poquitín a poquitín, pasamos el reguero. Qué suerte de día, prestosinos, estamos teniendo hoy. Llegamos a este cruce. Mira, tenemos ahí una fuente de agua. No sabemos si potable o no. No pone nada de que sea potable, así que precaución. Lo que sí tenemos claro es que está súper bien señalizada, sin pérdida alguna. Estamos disfrutando de un montón de árboles singulares, increíbles, centenarios. Y encima, el otoño. Aún no está con todo su esplendor, pero ya se ven, ya se aprecian los colores del otoño. ¡Cómo mola! Somos afortunados. ¡Qué chulo! Mira, y aquí, desde aquí, si levantamos un poquito la vista, podemos ver toda la parte sur de la Sierra del Escudo, todo lo que sería la zona del Valle de Cabuérniga, que por cierto es increíblemente guapo. Ya suenan las campanas de la Navidad, mira, ya vemos los acebos brotando, ya con el fruto colorado. Qué guapo está el monte, macho. Madre mía, qué lujo, prestosos, ya estamos en la zona más alta del recorrido. Aquí ya tenemos el panel indicativo de los árboles milenarios. Aquí vamos a pasar ya a un pequeño sendero donde vamos a poder divisar, por ejemplo, el cajigu del Cubilón, el roble común, el roble mellizo, que los iremos viendo a nuestro paso. Y desde aquí todo en descenso hacia el coche. Los bosques, árboles singulares. Acompáñame. Nos encontramos ya en la parte más alta del recorrido de hoy, donde antiguamente y hoy restos aún quedan del llamado Cubilón. ¿Y por qué le llamaban Cubilón? Antiguamente era tan ancho, la parte de abajo era tan grande que cogían hasta 2 parejas de vacas tudancas. Cuando había tormenta, los pastores e incluso las vacas se refugiaban dentro en su base, que le llamaban Cubil, de ahí el nombre de Cubilón. En la actualidad y después de muchísimos años, además de una gran tormenta que fue ya la que le echó abajo allá por los años 90, ahora quedan los restos que quedan de ese gran árbol. De todas maneras, pudimos ver a lo largo de todo el recorrido un montón de árboles espectaculares y van por el mismo camino. Aquí, en Cantabria, encantados de haberos enseñado el Cubilón. Qué bonito, ¿verdad?
Descendemos un poquito del Cubilón y a mano izquierda bajando encontramos la marca. Seguimos por el sendero, nosotros la vamos a hacer circular, podríamos bajar tal y como vinimos de inicio, pero nosotros la vamos a hacer circular y vamos a cruzar por el bosque, porque nos gusta el monte, porque nos gustan los senderos. Qué preciosidad, qué maravilla de monte. Venimos impresionados con el monte AA, que en latín significa monte del agua. Fíjate, lo poco que llovió estos últimos días, iba a decir no, todo el verano, lo poco que llovió, y fíjate los regatos o regueros de agua que aún bajan. Esto es increíble, tenéis que venir a verlo, ¿eh? Qué pena que se termine ya el bosque. Aquí ya salimos a la pista, 1,5 kilómetros aproximadamente, y ya estamos de nuevo en el coche. Vamos despacín. Eso sí, las vistas y el lugar es increíble aún. Prestosos, prestoses, qué mejor imagen que la de una vaca tudanca, la raza típica cántabra, para despedir nuestra ruta de hoy. Una ruta que os aconsejamos hacer 100%, una ruta preciosa y sobre todo ahora en otoño, increíblemente bonita. El monte AA, ya sabéis que en latín significa, eso es, agua. Que ya sabéis, que no olvidéis suscribiros a nuestro canal y que nos seguimos viendo. ¡Muaca!